Estamos por aquí en un nuevo capítulo en el que le he llamado El niño interior. Ya hemos venido del punto de partida en el que ya somos conscientes de quiénes somos, de cuáles son de alguna forma pues nuestras máscaras. No es porque quiera generarte ningún juicio hacia ti, ni mucho menos. Al final te he estado mostrando y te he estado explicando pues que todos de alguna forma tenemos impostor, ¿no? Tenemos esa máscara que mostramos al mundo o que incluso tenemos varias máscaras según la persona con la que estemos y te he ido mostrando pues incluso también que los miedos vienen de nuestra propia familia, ocasionados también por las vergüenzas que te he estado comentando anteriormente, y por fin ahora te explico que todas las creencias limitantes que nos han impuesto desde chiquitito, creencias limitantes como de la economía o del dinero o del amor, o incluso podríamos estar centrándonos en el trabajo, en los estudios, en si debes estudiar una cosa u otra, o la amistad o incluso la salud. Como ves, un poco podríamos estar hablando de valores o podríamos estar hablando pues de un conjunto de creencias limitantes pues que desde bien chiquitito, como ya te lo explicaré más adelante, nos van imponiendo a base de demostrar sus propias máscaras, miedos y vergüenzas nuestra familia, ¿no? También quiero que tengas claro que no es que lo hacen por jorobarnos ni por amargarnos la vida, ni mucho menos. Es porque de alguna forma ellos consideran o creen que así nos están protegiendo, porque siempre hay una intención positiva, y esto me gustaría que te lo grabaras a fuego. Hay una intención positiva de todos los actos y de todas las cosas, argumentos pues, relaciones que tenemos con la gente, y lo que pasa que, claro, la intención positiva siempre es o hacia uno mismo o hacia los demás, ¿no? En este caso te digo que es hacia los demás, y la intención positiva es muchas de las veces es o protegerte o servirte, esa intención positiva, o prevenirte, ¿vale? Pues la familia, ¿cómo lo utiliza? Pues muchas de las veces considera que vas a errar y entonces te protegen para que tú no te sientas mal, para que no la cagues, para que tu autoestima y tu seguridad estén un poco cubiertas, o para prevenirte, porque a lo mejor ellos consideran, hay gente pues que en vez de coger y obligarte a hacer unas cosas, pues te dan consejos, ¿no? Y entonces te dicen, mira, yo pasé por este mismo punto que tú has pasado, y en definitiva yo te recomiendo que hagas esta determinada cosa porque, por ejemplo, yo qué sé, porque todas las mujeres son iguales, o porque en el trabajo más vale tener algo pues fijo, ¿no? Como un funcionariado, independientemente, porque a lo mejor en esas sociedades pues en nuestros padres pues probablemente eso, para ellos la palabra, por ejemplo, el sentirse a gusto en un puesto de trabajo o sentirse realizado pues era uno de los conceptos que no tenían historia, ¿no? O sea, simplemente se trabajaba porque tenía que cuidar de una familia, y los valores eran pues casi institucionales, o sea, es decir, la persona se sentía que casi se jubilaba en la empresa donde entraba, ¿no? Eso ya ha cambiado, ya te lo iré explicando más adelante, pero bueno, nos siguen transmitiendo esos conceptos, pues como te he dicho, para protegerte, para servirte y para prevenirte. Antes de que vayamos un poco más allá, me gustaría que hicieras un poquito de como si rebobináramos esa película en el que hemos ido viviendo. Yo, por ejemplo, tengo 42 años, pues imagino, yo que sé, que si tú tienes 40... quiero que rebobines un poco para atrás y te des cuenta en el niño interior, ¿vale? Quiero que llegues a tu adolescencia. Y en esa adolescencia quiero que te centres, y bueno, me gustaría explicarte una serie de cosas. Cuando éramos chavales, hay un montón de conexiones. Por ejemplo, el cerebro humano, para que te hagas una idea, se siente o está formado y desarrollado más o menos a partir de los 21 o 22 años, ¿no? El hombre suele madurar mucho más tarde que la mujer, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero en definitiva lo que quiero es que vayas teniendo un poquito, una concepción un poquito del cerebro, que por qué te ocurre lo que te ocurre, por qué hemos utilizado esas máscaras durante tanto tiempo, ¿no? Y por eso necesito explicarte un poco en qué consiste nuestro cerebro y cómo consiste el por qué se va formando y cuándo se va formando. Por eso te digo que cuando tú estabas en tu adolescencia,
hay una serie de conexiones sinápticas, que es decir, las neuronas, pues imagínate como si fueran cables de ordenador y se juntan. En uno de los bordes o bornes serían las dendritas y en el otro los axones, ¿no? Sería como si fueran las ramas de un árbol y las raíces de otro árbol, para que te hagas una idea, ¿vale? Entonces van por las ramas y raíces. Entonces, pues como todos son impulsos eléctricos, yo no te digo que las emociones sean eso, pero me refiero que para que te hagas una idea, esas conexiones cuando estamos en la adolescencia, pues no están desarrolladas, por ejemplo, en la parte prefrontal. La parte prefrontal es justo donde la frente y ahí es donde están nuestros razonamientos pues deductivos, donde está nuestro razonamiento analítico, es decir, que si tienes algún hijo de estas edades o si tienes algún hermano pequeño, te darás cuenta de que muchas de las veces, pues oye, intentas tener una conversación o una argumentación un poquito más seria, más analítica, y te darás cuenta de que muchas de las veces, oye, pues no responde como a ti te gustaría, ¿no? Y esto es ocasionado por eso mismo, porque esas conexiones no están desarrolladas correctamente. Además, en esta edad, pues seguro que te acordarás, tenías un amor que era casi neurótico, es decir, constantemente estabas obsesionado por tu pareja y no había nada más dentro de ese rango. Bueno, si te gustaba el deporte, quizás a lo mejor había un hueco, ¿no? Como te estoy enseñando en esta foto. Pero normalmente es eso, es una época en la que el amor es casi neurótico, no te deja cabida para nada más. Y constantemente estás pensando pues en esa persona que tanto ansías estar con ella, ¿no? Además, presentamos otro problema, y es que a nivel emocional, como ya te he dicho que la parte prefrontal no está desarrollada correctamente del todo, no está formada, no está forjada, pues el problema que hay es que somos bastante compulsivos. Por eso los adolescentes muchas de las veces pues responden de forma impulsiva, contestan, no sé, incluso pueden ser más agresivos quizás que a lo mejor que en otra época, que luego normalmente nos solemos tranquilizar un poco más. Obviamente también está corriendo por las venas la testosterona y demás, ¿no? Pero me refiero que el cerebro como tal, a nivel emocional, tampoco está desarrollado. De eso, incluso los hombres, pues bueno, pues ya te he comentado que tardamos un periodo más en madurar, ¿no? Pero me gustaría que fueras, y esto es lo que te intento transmitir, lo que es el corazón y lo que es a nivel emocional, a nivel intelectual, pues nos falta ese puntito. Quiero irme un poco más atrás, o sea, imagínate, estamos yendo esa cinta al revés, ¿no? Y te quiero mostrar pues cuando tú estabas en la infancia. En tu infancia, si ya te he demostrado antes que, bueno, ya te he explicado antes que a nivel emocional, a nivel analítico, a nivel de amor, pues digamos que no es tan desarrollado, imagínate en la infancia, ¿no? Pues no entiendes conceptos como la representación simbólica, es decir, a los 6 o 7 años empezamos, hay gente que empieza antes, ¿no? Pero empezamos a interpretar la escritura y empezamos a leer, ¿no? Además también empezamos a entender el concepto de temporalidad. Por eso muchas de las veces a los chavales, pues cuando tú les dices dentro de 10 minutos, pues no entienden esos 10 minutos. Al minuto te están volviendo a preguntar otra vez que si ya ha pasado ese tiempo, ¿no? No entienden conceptos como la muerte. No entienden, bueno, la motricidad empiezan a tenerla a nivel fino, es decir, claro que se mueven, claro que tenemos una corporalidad, pero esa corporalidad de alguna forma es como muy gruesa, ¿no? No tienen ese, pues por ejemplo, a nivel deportivo, pues te estás dando cuenta de que, a ver, no suele haber muchas estrellas en esas edades porque todavía no son capaces de coordinar todos los movimientos del cuerpo, ¿no? Hay gente que con la edad, como en mi caso, yo tampoco, ¿eh? Bueno, en la visión, fíjate, a los 6-7 años es cuando ya se empieza a formar esa visión que vas a tener ya para toda la vida. Bueno, si tienes alguna patología, pues obviamente a lo mejor no, pero quiero decirte que hasta los 6-7 años también empiezas a tener una visión más gruesa, o sea, no tienes formada, pues digamos, todas las sinapsis que tienen que ver con el tema de la visión, con todo lo que tiene que ver los receptores de
del ojo y demás, ¿no? Entonces, me gustaría que te centraras en esa infancia, ¿vale? Que te he contado que no tienen una visión fina, que no tienen una motricidad fina, que no son capaces de entender un poco esa temporalidad como la tenemos o como la interpretamos nosotros, la muerte no la entienden, ¿vale? Y la representación simbólica pues le cuesta y poquito a poco están empezando a conocer pues un poco lo que es la lectura y lo que es el vocabulario y demás, ¿no? Quiero que vayamos un poquito más atrás, ¿vale? O sea, nos hemos centrado en 6-7 años, pues quiero que vuelvas un poquito para atrás, rebobinando en tu vida, y nos presentamos cuando tenías 4 años, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos 4 años? Pues que, fíjate, ahí es donde aparecen todas nuestras creencias. ¿Qué te parece? O sea, estamos hablando de toda esta historia que te he contado hacia atrás, ¿vale? He querido que entiendas un poco cómo es el cerebro humano para que te des cuenta que justo en esos 4 añitos empiezas a sentir y a comprender, tú fíjate, a comprender unas historias que no tienen nada que ver con la realidad, pero que nos quedan en nuestro subconsciente y se van a grabar tan a fuego que cuando lleguemos a esos 40 años vamos a seguir utilizando las mismas reglas y los mismos valores y las mismas máscaras que cuando teníamos 4 años. ¿Esto por qué sucede? Pues verás, hay dos, siempre está el mamá y papá, y uno de ellos para nosotros es nuestro referente. Es la persona que nosotros ansiamos su amor, porque claro, venimos a este mundo pues casi sin ningún tipo de posibilidad de sobrevivir, necesitamos pues que nos quieran nuestros padres para podernos mantener vivos, y resulta que hay uno de nuestros padres que se llama referentes, en el que nosotros pues oye, nos tienen encandilados, ¿vale? O sea, hay uno de los dos que buscamos más todavía su amor que el del otro. ¿Cuál suele ser? Pues normalmente el que nos da el amor condicionado. ¿A qué me refiero con el amor condicionado? Pues me refiero a cuando la persona si hace una determinada cosa, por ejemplo, si no te portas bien, mamá no te va a querer. O si no te portas bien, pues papá no te va a llevar mañana a montar a, yo qué sé, a los coches de choque, ¿vale? Lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros con esta edad empezamos a interpretar que si para nosotros papá y mamá son dioses, o sea, no se equivocan, mamá y papá son los que nos han criado, los que nos han traído a este mundo, nosotros vemos a través de sus ojos, pues ¿qué ocurre? Que si ellos nunca se equivocan y, por ejemplo, un día papá o mamá viene cabreada, viene de, pues yo qué sé, del trabajo cansada o cansado y de pronto hoy nos contesta de una forma no habitual porque tiene menos aguante, pues nosotros interpretamos que el problema es nuestro. Con 4 añitos, nosotros interpretamos que el culpable de que papá y mamá venga cabreado, ¿vale? Es porque algo hemos hecho mal. Y entonces ahí empezamos a interpretar toda nuestra realidad, todas nuestras creencias, como si, por ejemplo, no me callo cuando papá lo dice, pues entonces no voy a tener el amor de papá. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego con el tiempo al final vamos aprendiendo eso y luego pues aprendemos pues que somos personas tímidas o que somos personas calladas o que asociamos, por ejemplo, la seriedad a que, por ejemplo, somos mejores profesionales. Bueno, unas determinadas reglas, que es lo que te digo, que ya lo veremos en el capítulo 7 sobre los valores y reglas, pero me gustaría que te quedaras con esta idea. Y la idea principal es esa. 4 años, no tenemos casi ningún tipo de reglas en nuestro cerebro. O sea, es decir, ya te he explicado pues que el tema de la temporalidad, el tema de pues todo la muerte, el tema de pues de tener el amor es casi neurótico cuando estamos en la adolescencia. Estamos hablando de que no tenemos una visión fina, que es la que nos vamos a quedar para toda la vida. No entendemos la representación simbólica. O sea, en definitiva, hay un montón de conceptos a nivel de pues intelectual a nivel alto, por ejemplo, como puede ser lo que te estoy diciendo, la inteligencia espacial, por ejemplo, para saber dónde estás, ¿vale? La imaginación sí es verdad que los niños la tienen, pero a partir de los 6-7 años es cuando empiezan a desarrollarla un poco más. Pues imagínate, esa criaturita que podemos decirle con tabula rasa, es decir, que vienen casi sin ningún tipo de conocimiento o muy poco conocimiento, ¿vale? Y con esos 4 años empiezan a creer
que la vida es de una determinada manera, que la vida tiene una forma de tener un tipo de juego, ¿vale? Y ese juego, pues es el que mantenemos en nuestro subconsciente hasta que el día casi que nos morimos. Entonces, de verdad, sé que a lo mejor me estoy extendiendo un poco en este capítulo, pero lo que quiero concienciarte es hasta qué punto es de grave, pues ese concepto, hasta qué punto no nos hemos querido durante mucho tiempo. Nos hemos sentido que no éramos suficientes, nos hemos sentido pues que no valíamos. Hemos querido a todo el mundo probablemente menos a nosotros mismos. ¿Cuál es el objetivo de este vídeo? Pues me gustaría que de alguna forma quiero que te describas o que te escribas una carta a tu niño interior. O sea, es decir, si te apetece, me encantaría pues que desde tu yo, desde tu ya me he dado cuenta de mis máscaras, pues hagas eso, simplemente escribas a cuando tenías 4 años y no sé, si hay algo, por ejemplo, que te dolió mucho, pues alguna vez en algún momento te sentiste como que estabas solo, pues me gustaría que de verdad escribieras a ese niño y le intentaras explicar un poco pues qué es lo que va a conseguir en este transcurso de esta vida. Me gustaría que en la medida de lo posible, pues ¿qué le dirías a ese niño? Pues desde la comprensión, desde el amor, desde el cariño, desde el decirte, oye, te entiendo, yo he pasado por aquí y quiero que entiendas que a lo mejor pues no debes escuchar tanto a mamá o papá porque tú tienes otras ideas, lo que quieras de verdad, pero me encantaría, para mí es muy bonito esta carta porque empiezas un poco a quererte a ti mismo, a sentir que bueno, que lo hiciste de la mejor manera o de la única manera que entendías que era esta vida, pero que no tiene que por qué ser la única. Y es como si le dieras, pues no sé, una manta, ¿no? Cálida a ese niño que no entendía cómo funciona este mundo. Y de alguna forma, de verdad, me gustaría que empezáramos a sentirnos y a querernos como si fuéramos la persona más valiosa que tenemos en la vida, porque independientemente de los demás, eres el único que jamás te vas a ir de ti. Por último, cuando estemos en ese niño interior, cuando ya hayamos escrito a ese niño interior, sí me gustaría que volvieras a escribirte respondiendo lo que le diría ese niño interior a ti mismo. Es decir, me gustaría que en la medida de lo posible, una vez que hayas escrito esa carta o ese fragmento o no sé, esas 10 líneas, simplemente pues oye, pues agradeciendo a ese niño por haber sido tan valiente, pues luego, ¿qué respondería ese niño si fuera capaz de responderte a ti? Para mí, te digo que es muy gratificante estas 2 cartas porque empiezas a tener una paz interior que a lo mejor de otra forma pues no lo conseguirías. No sé, espero que te haya quedado un poquito claro en qué consiste más o menos todo esto y de verdad me encantaría que hicieras este ejercicio porque la verdad que es bastante liberador. Espero que te haya gustado y si es así pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.